Feliz tarde, hermanos. Bueno, hay una pregunta o unas inquietudes que nos dijeron que tratáramos, y es el tema de la salida al campo. Como ustedes saben, en la salida al campo hay algo de salud. ¿Qué es lo que tiene de salud la salida al campo? Que vamos a estar en los 8 remedios naturales: aire puro, sol, agua pura, descanso, ejercicio, temperancia. Entonces, en la salida al campo podemos encontrar los 8 remedios naturales. Pero específicamente quieren que tratemos acerca de la salida al campo. Como en todos los temas, siempre ustedes van a encontrar 3 posiciones. En cualquier tema siempre va a encontrar 3 posiciones. Una aquí, otra acá y otra en el centro. No sé si me entendieron. Siempre va a haber 3 situaciones del mismo tema o 3 opiniones del mismo tema. En el tema del campo no se escapa. Siempre va a haber una en un punto, otra en un punto y la otra en el centro. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la que deberíamos nosotros estar más interesados? La del centro. Entonces, pero para poder entender el centro, a veces hay que entender las 2 posiciones para mirar cuál es la del centro. En el tema de la salida al campo, como adventista del séptimo día, todos sabemos que viene una ley dominical y tradicionalmente nosotros tenemos en mente que cuando llegue la ley dominical es el momento de salir de las ciudades e irnos a una montaña a escondernos. Eso es lo que la mayoría de los adventistas tenemos, ¿dónde? En la mente. Y estamos esperando una ley dominical para salir corriendo a una montaña. Y allá vamos a encontrar nuestro pan y nuestra agua van a estar seguras. Pero si hay algo más, ¿será así? ¿No será así? ¿O habrá algo de razón? Bueno, eso es lo que vamos a investigar hoy a través de un estudio que vamos a hacer. Nosotros más o menos tenemos un poco más de 30 años de haber salido al campo como familia. Entonces no somos del campo, somos de ciudad y hemos hecho un éxodo al campo. Así que ya llevamos más de 30 años. No sabíamos nada del campo. No, yo fuera de que no sabía nada del campo, no trabajaba físicamente. Yo me dediqué fue a la universidad a estudiar. Nunca había hecho trabajo físico y en el campo lo que necesita es personas que van a trabajar es físicamente, ¿no? Entonces ha sido toda una experiencia para uno enriquecedora y hemos realizado la obra médica misionera también en el lugar y hemos tenido un ministerio y hemos producido nuestros alimentos ahí. Así que creo que podemos tener autoridad para hablar de un tema, porque no es lo mismo que hable un campesino del campo a una persona de ciudad que fue al campo, porque los que están de aquí tienen que salir algún día al campo. Bueno, entonces vamos a estudiar ese tema. Y es lo siguiente. Primero, para aclarar lo siguiente. Hay una huida al campo y hay una salida al campo. Hay una huida al campo y una ¿qué? La huida es en la ley dominical. Usted va huyendo. Y la salida, vamos a darnos cuenta que es antes de la ley dominical y tiene un proyecto de educación. Está bajo el proyecto de educación. Entonces, ustedes saben que los adventistas del séptimo día, en 1844, se dan cuenta más adelante que Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Y el Señor comenzó el juicio investigador y el Señor ya podría venir a la tierra. Era su último ministerio ahí, su última fase del ministerio de Jesús. Y el Señor podía venir por segunda vez ya.
Eso era lo último que faltaba, comenzar el juicio investigador. Pero se le reveló a la profeta que él no vendría sin antes revelarles algunas cosas a su pueblo que le faltaban para completar su preparación. Entonces, en 1863 manda un mensaje, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud, para preparar al pueblo para los eventos que venían, como es el tema de la ley dominical. La Reforma Pro Salud es una de las herramientas de preparación para que el pueblo se prepare para la ley dominical. En 1872 manda otro mensaje de preparación, el plan de educación. El plan de educación era una educación que los preparara para la ley dominical. Y faltaba otro mensaje en 1888 y manda el mensaje de la justificación por la fe. Era el último. En esa época, el Señor mandó el mensaje de justificación por la fe porque ya se iba a dar lo de la ley dominical. En esa época ya todo estaba listo para la ley dominical y ya se iba a implantar la ley dominical y al pueblo le faltaba algo y era la justificación por la fe. La hermana White dice que esas fueron las gotas de la lluvia tardía. El mensaje de la justificación por la fe eran las gotas de la lluvia tardía. Pero ¿qué pasó? La mayoría del pueblo no aceptó el mensaje y aún los dirigentes de esa época no lo aceptaron y el Señor tuvo que detener la ley dominical porque el pueblo no estaba preparado. Y así duramos más tiempo acá y nos dio la oportunidad de haber nacido. Si la iglesia acepta la justificación por la fe en esa época en su totalidad, lo hubiera experimentado, nosotros no hubiéramos nacido. El único bueno que tiene eso, ¿no? Que pudimos nacer nosotros. Pero lo que yo me quiero centrar es que hay 3 mensajes de preparación para la ley dominical. ¿Cuáles son? 1863, Reforma Pro Salud, 1872, el plan de educación y 1888, la justificación por la fe. Esos planes que Dios mandaba era para poder captar y percibir el mensaje de educación, había que haber aceptado la Reforma Pro Salud. Si no se aceptaba la Reforma Pro Salud y no se percibía, cuando mandara el de la educación no lo iba a entender. Y si no entendía el de la Reforma Pro Salud ni el del plan de educación, no iban a entender la justificación por la fe. Y por eso fue el gran rechazo en esa época de la justificación por la fe, porque no entendieron y no practicaron muchos los anteriores planes. Ahora, dentro del plan de educación, uno de los puntos es el tema de vivir en el campo. Uno de los puntos en el plan de educación es el traslado hacia el campo antes de la ley dominical y no en la ley dominical. Entonces, vamos a mirar el tema de salida al campo y otra cosa es la huida al campo. La huida al campo es en la ley dominical, pero la salida al campo es la salida al campo antes de la ley dominical, como proyecto educativo, como proyecto de educación. Que el que ya sale al campo, en la salida al campo, pues ya no va a tener que huir en la ley dominical porque él ya está ¿dónde? Entonces, ¿quiénes son los que van a huir de las ciudades en la ley dominical? Los hermanos que no pudieron salir por X o Y razón, les tocará la fuerza huir de la ciudad hacia el campo. Bueno, en la salida al campo hay algunas preguntas. Voy a ubicarme con esto un poco. Hay algunas preguntas, ¿como cuáles? ¿Qué preguntas salen en las consideraciones a tratar en la salida al campo? ¿Hay que salir al campo? Es una pregunta. ¿A qué hay que salir al campo? O sea, ¿a qué? Tienen que preguntarse ¿a qué hay que salir al campo? ¿Quiénes tienen que salir al campo? ¿Todo el mundo tiene que salir al campo?
¿A dónde hay que salir al campo? ¿A qué lugares hay que salir al campo? ¿Cuándo hay que salir al campo? ¿Cómo debo de salir al campo? Son preguntas que usted tiene que hacerse. ¿Ya? Son preguntas que usted tiene que hacerse. Así que vamos a tratar de responder con un escrito está. Bueno, primera es, ¿hay que salir al campo? Refugio proporcionados por el campo. Los padres, mensajes selectos, tomo 2, página 407. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Fuera de dónde? Es mi mensaje para qué cosa. ¿Para qué cosa? La educación de los hijos. La salida al campo es parte del mensaje de educación. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación ¿de qué? De los hijos. ¿Ya? En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, dice: Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y las mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades y diversiones, y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. ¿Quién será amonestado? Dice aquí, ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solo con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner sus casas en la tierra, cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades es mi mensaje. Aquí nos está hablando que eso es antes de la ley dominical. ¿Ya? Está pensando en la educación ¿de quién? De los hijos. Como familia. El plan es salir como familia. Entonces ya estamos respondiendo a esa primera pregunta, que es, ¿hay que salir de la ciudad al campo? ¿Qué me está diciendo aquí? Y no solamente eso, hay muchas citas que yo no voy a colocar acá porque se nos va a ir el tiempo solamente en eso, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Bueno, ya dijeron que hay que ir al campo, pero ¿a qué? ¿Qué voy a hacer yo al campo? ¿A qué hay que salir al campo? Algunas personas piensan que es a recoger frutos. Tienen en la mente que ellos van a ir al campo a recoger fruticos y ya. ¿A qué hay que salir al campo? Bueno. 1, hay que salir al campo, realizar obra misionera en la ciudad. Parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo? ¿Voy a salir al campo para realizar obra en la ciudad? Contradictorio. Si estoy saliendo al campo, ¿cómo así que voy a hacer obra en la ciudad? Que una de las razones para salir al campo es para realizar obra en la ciudad. Para eso me quedo en la ciudad. Sería lo lógico, ¿no? Lo humano lógico. Pero ¿qué dice aquí? Bueno, siempre le hacen esta pregunta a uno. Pero si todos los adventistas del séptimo día se trasladaran al campo, ¿quiénes harían la obra misionera en las ciudades? Siempre le preguntan a uno eso. ¿Quiénes van a hacer la obra misionera en las ciudades si todos los adventistas nos vamos para el campo? Pero vimos que una razón para salir al campo es para poder hacer obra misionera, ¿dónde? En la ciudad. Entonces, ¿quiénes la van a hacer? Pues los que van a salir al campo son los que la van a hacer. Miren lo que dice aquí. Mensajes selectos, tomo 2, página 410, 400 hombres. Hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no. ¿Qué hay que hablar?
O sea que los hombres, ¿qué? Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Y está hablando de las ciudades de qué época. ¿Hace más de qué? De 100 años. ¿Cómo será entonces ahora? Y dice aquí, hay que trabajar en favor de las ciudades. Cuando habla de trabajar, ¿a qué trabajo se está realizando? ¿A qué trabajo se está refiriendo? El que tenemos adelante, ¿no? Deberíamos planear nuestra obra, la obra misionera. Entonces hay que trabajar la obra misionera en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. ¿Cómo hay que trabajar las ciudades? ¿Desde puestos de qué? De avanzada. El mensajero, y es interesante, no son las palabras de la hermana White. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo que de Dios que viva en ellas. ¿Entendemos eso? El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ella, sino mediante sus visitas realizadas para advertirla de lo que acontecerá sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son los que van a amonestar las ciudades? Los que vienen de visitas, ¿de dónde? Del campo. O sea que la función, dice, al campo es proyectarse para hacer obra en la ciudad. ¿Qué más hay que hacer al salir al campo? Sembrar su propio alimento. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que los alimentos están viniendo más contaminados, con abonos químicos, con fertilizantes. Eso sería una bonita razón, pero hay algo más profundo. Dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Bueno, esta cita ya la leímos. Voy a la parte que está subrayada en negrilla. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras. Entonces, Dios quiere que se trasladen al campo para que siembren sus propios alimentos. ¿Quiénes tienen que salir al campo? Viene la pregunta, ¿quiénes? ¿Todos tenemos que salir al campo? ¿O solamente es un grupito especial que Dios va a elegir? Vamos a ver qué dice acá. Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo. Entonces, ¿quiénes tienen que salir al campo? Las familias. El plan es grupal de familias. El plan no es que quiere que el esposo se vaya para el campo y la esposa se quede en la ciudad con los hijos. O que la esposa se va sola para el campo y que queden los hijos acá en la ciudad. O que los hijos se van para el campo y dejen a la mamá y al papá acá solo. ¿Cuál es el plan? Dice ahí. Familias en conjunto tienen que estar de acuerdo como proyecto familiar salir al campo. No es ya en la ley dominical, en la huida al campo, ahí sí toca solo. El que se quedó, se quedó. Si su esposo no quiere ir, le toca sola. Si los hijos no quieren ir, le tocó sola. Si su papá no quiere ir, le tocó sola en la ley dominical. Pero acá no es así. Tiene que ser grupal. A menos que ya los hijos ya tengan su independencia, ¿no? Ya están fuera de la casa. Ya ese es otro tema. Que los padres puedan salir al campo. Entonces, en primera instancia, ¿quiénes tienen que salir? Las familias del pueblo de Dios. ¿Es solo las familias las que deben salir al campo? Solo la familia. Nada más la familia, vamos a ver. Iglesias, pero no instituciones en las ciudades. El Señor nos ha indicado repetidamente
que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzadas ubicados fuera de ellas. Los puestos de avanzadas son los lugares en el campo que están preparándose para hacer la obra en la ciudad. En esas ciudades debemos tener casas de culto. ¿Qué es lo que hay que tener en la ciudad? ¿Casas de qué? De cultos, como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a publicación de la verdad, o sea, las imprentas, curación de los enfermos, los sanatorios, hospitales, y a la preparación de los obreros, o sea, las escuelas para preparar los obreros, deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Entonces, ¿quién deben salir al campo también? No solamente la familia, sino, además de eso, tenemos imprentas, sanatorios, escuelas de preparación de obreros, deben estar en el campo. Veamos qué otra más. Dice aquí, las instituciones deben ubicarse en una zona rural. Todavía se da esta instrucción. Mensajes Selectos, tomo 2, página 409. Salid de las ciudades, establecer vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Sanatorios, escuelas y oficinas de la iglesia lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar, ver y oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad, donde puedan enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible, que es la verdad. Que nadie procure utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Que instituciones, sanatorios, escuelas, oficinas, lejos de los centros de población. Bueno, ya vimos aquí la respuesta. ¿Quiénes tienen que salir al campo? Familias, sanatorios, escuelas, oficinas, casas editoras. ¿Qué obra debe estar en la ciudad? O sea, ¿qué debe quedar en la ciudad? Vamos a mirar, ya vimos casa de culto, escuela de iglesia y restaurante. Hablaba la otra cita que las escuelas deben de estar ¿dónde? En el campo, pero hay una escuela de iglesia que debe quedar. ¿Para quiénes? Vamos a ver. Para los hijos de los hermanos que no pueden salir al campo por X o Y razón, en esas escuelas de iglesia deben estudiar esos niños, ¿ya? Hay la posibilidad, como siempre, de que no todos podrán salir por cuestiones económicas, porque el esposo no es convertido, que porque la esposa no es convertida. Entonces van a haber hermanos que no van a poder salir, por lo menos antes de la ley dominical. Entonces ellos van a tener unos hijos y lo deben de tener en la escuela de iglesia, y también los restaurantes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, 411. Iglesias, pero no instituciones en las ciudades. Bueno, esto ya lo leímos. Dice, en esas ciudades debemos tener casa de culto como monumento de Dios. Entonces, esa es la cita de las casas de culto, o sea, iglesia en el sentido de que es un lugar de reunión. Evento de los últimos días, página 123. En las ciudades se necesitan escuelas, iglesias y restaurantes. Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Ojo, mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos.
En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia y en relación con esas escuelas de trazarse planes para la enseñanza de estudio más avanzado cuando haya demanda de ellos. Entonces va a haber unas escuelas de iglesia en la ciudad. ¿Para quiénes? Para los niños, que dice aquí, que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. No pueden por X o Y razón, hay que pensar en ellos también. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 162, 163. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo, miren esta sentencia, esta es una sentencia. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. ¿Qué va a suceder? Algunos que desean salir no podrán ¿qué? Hacerlo. Eso hay que tenerlo pendiente. En la ley dominical va a salir muchos, pero muchos no podrán ¿qué? Hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Esto es interesante. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Cuando dice así, ¿qué quiere decir? Que no es una idea de ella. Que es algo de quién. Una luz que Dios le dio. ¿Ya? Entonces, debemos tener restaurantes en las ciudades para poder alcanzar a quienes. A la gente. ¿Ya? Los sitios de reunión para la gente, y dice casa de culto, ni siquiera dice templos, sino casas de culto para poder recibir a la gente. Hay que tener en cuenta algo, que dice, por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen, gracias hermano, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Así que entonces hay que tener en cuenta, hermanos, que las ciudades cada día va a haber más contienda, confusión, monopolios laborales. La situación cada día va a empeorar. No esperemos que mejore. No esperemos. Y muchos van a querer en un futuro salir y ya no lo podrán hacer. Bueno, ahora viene otra pregunta. ¿A dónde hay que salir al campo? ¿A dónde hay que salir al campo? ¿Lejos, cerquita, muy cerquita? Vamos a ver qué dice la cita. Mensajes selectos, tomo 2, página 409. Todavía se da esta instrucción: salir de las ciudades, establecer vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Hay muchas citas, van a seguir diciendo lejos, lejos. Ahora, ¿qué es la palabra lejos? Porque el lejos es muy relativo, ¿ya? Lejos es muy relativo. En el campo, no sé aquí, Estados Unidos, en México, Salvador, pero en Colombia, en el campo, la palabra lejos de una persona de la ciudad a una persona campesina son diferentes. Entonces, usted llega de la ciudad y le pregunta a un campesino, ¿usted sabe dónde vive el señor Nicolás? Ah, no, eso es ahí cerquitica, ahí, mire, eso es ahí. Comienza la persona a caminar 1 hora, 2 horas y no ha llegado. Y para él eso es ahí cerquitica, eso es ahí mismo. ¿Ya? Entonces la palabra lejos es relativa, cerca es relativo para cada persona. Para mí, yo vivo cerca de la ciudad capital que se llama Bucaramanga, en el departamento o estado donde estamos. Se llama Bucaramanga y nosotros estamos de la finca a 3 horas en carro. Y para mí eso es cerca, ¿ya? Porque yo un momentico llego ahí, yo veo que en 3 horas yo llego. Y para mí estar a 3 horas es cerca. Y cuando usted ve, muchos hermanos viven mucho más lejos. Ellos dicen que nosotros vivimos cerca. Yo siempre le he creído que vivimos cerca de la capital, 3 horas en carro. ¿Ya?
Y los hermanos van y dicen, no, yo recuerdo una vez que fueron los de la OSI, allá a nuestro hogar, y el americano que iba ahí, ya cuando íbamos llegando me dice, yo nunca pensé que iba a llegar al fin del mundo. De lo lejos que lo sintió del viaje. Entonces, todo eso de lejos y cerca es muy muy relativo. Nico, por favor, devuelve la que tenías, devuélvala. Mira, ahí tenemos que mirar que debemos de establecer sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Y sigue diciendo, ahora hay muchos que prefieren quedar en la ciudad, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar ver o oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentará hasta el grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. No se contaminó con el COVID el mundo entero, toda la atmósfera. Miren, hermanos, ahí está. Y uno lo ve acá en la ciudad, mientras que nosotros allá en el campo donde estábamos en la plena pandemia, resulta que por allá no existía COVID. Por allá ninguno andaba con tapabocas. En las tiendas donde iba todo el mundo ahí, la gente tomando, comprando, nadie tenía tapabocas. Usted se daba cuenta que había una pandemia cuando iba al pueblo, que había la gente con el tapabocas. Pero en el campo ninguno andaba con tapabocas. ¿Ya? Sí se enfermó varias personas, pero ninguno se murió. Ninguno se murió por allá. Y casi nadie se daba cuenta quién tenía COVID. Ni cuenta se daba uno. ¿Por qué? Porque el ambiente es más sano. Y uno no sintió nada, que uno escuchaba que hay gente suicidándose que por el encierro. ¿Y cuál encierro? Si usted puede salir, caminar todo lo que quiera y no pasa nada. Bueno, hay más citas. Aquí mismo dice, hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Aquí abajo, si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Entonces siempre van a escuchar la palabra ¿qué? Lejos, lejos, lejos. Bueno, la respuesta, ¿a dónde hay que salir al campo? Lejos de las ciudades. Ahora, ¿cuándo hay que salir al campo? Que es la pregunta, porque ya todo el mundo sabe que hay que salir al campo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo hay que salir al campo? Vamos a ver. Antes de la ley dominical, en la ley dominical, en el decreto de muerte, en la pandemia del COVID-19. ¿Cuándo era que hay que salir al campo? Vamos a mirar. Antes de la ley dominical. La respuesta, pero vamos a ver. Pero estamos hablando de la salida al campo, no estamos hablando de la ¿qué? Huida al campo. Mensajes selectos, tomo 2, página 412. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra, cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿De qué crisis está hablando acá? De la ley dominical. Y aquí dice, veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. O sea que la salida al campo es para prepararse para la crisis. No es prepararse en la crisis, sino prepararse para la crisis. ¿Y de qué está hablando? De la ley dominical y que deben de estar en el campo sembrando sus propias comidas y todas esas cosas. Entonces vemos que
Aquí me está diciendo que debe ser antes de la ley dominical. Pero entonces surgirán las preguntas, bueno, pero hay personas ya mayor de edad que tienen artritis, que esto, que aquello, que no podrán salir o no pueden salir al campo porque ¿qué van a hacer? Pero sí debiera haber una conexión entre los que están en la ciudad con los que están ¿dónde? En el campo, para que cuando llegue ese momento ellos puedan ¿qué? Tranquilamente ir allá. Porque hay una conexión ciudad-campo con los hermanos que no pueden salir por, como vimos ahí, X o Y razón. Puede ser que sean solos, puede ser que ya están ancianos, puede haber tantas cosas que va a impedir que una persona pueda salir al campo. ¿Cómo? ¿O que no quiere? Bueno, ya ese es otro punto. Bueno, en la ley dominical hay una cita que se utiliza, que es la clásica que conocemos los adventistas, que muestra o aparentemente muestra que es en la ley dominical, a pesar de toda esa gran cantidad de citas que leímos, que hay una gran cantidad, solamente hay una que es la que parece indicar que es en la ley dominical. Y es la que la mayoría de los adventistas no lo sabemos de memoria, ¿no? Pero el resto de las otras no la miramos, solamente miramos una solita. Pero vamos a ver qué significa eso. Dice aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165, 166. Y quiero que miren el contexto. Esto escrito alrededor de ¿qué año? 1885. ¿1800 qué? Es muy cercano a 1800 ¿qué? 88. ¿Y qué iba a ocurrir en 1888? La ley dominical. Entonces esto está muy cercano a la ley dominical. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fíe sus afectos y haga tesoros en el mundo. No está lejano, mire, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos nosotros eso? ¿Cómo vemos ahí? Aquí me está diciendo que cuando llegue la ley dominical, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos. Ahora, usted tiene que entender esto bajo el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto anterior? La señal para Jerusalén, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Usted tiene que mirar ese contexto. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo se dio? Vamos a ver lo siguiente. Está, ojo con esto, 1885, cercano a 1888. Vamos a estudiar el sitio de Jerusalén para que ustedes entiendan esto. Sitio de Jerusalén. Presten atención. Resulta que el primer sitio que se le hizo a Jerusalén, lo hizo Cestio Galo, ¿ya? El primer sitio lo hizo Cestio Galo, la cercó, pero en un momento se les metió en Roma una problemática y entonces ellos no atacaron Jerusalén. Solamente la sitiaron y tuvieron que irse para Roma, para los terrenos de Roma, porque fueron llamados porque necesitaban luchar por otro lado, y entonces ese primer sitio salieron ellos y ahí fue la huida de los cristianos. ¿Ya? Pasó un tiempo y nuevamente Roma sitió nuevamente a Jerusalén, ya no con Cestio Galo, sino ¿con quién? Con Tito en el año 70 después de Cristo. Y ahí sí hubo la destrucción de Jerusalén. ¿Dónde fue que tenían que huir ellos? ¿Con Cestio Galo o con Tito? ¿Ah? ¿Con Tito o con Cestio Galo?
El que no huyó aquí, aquí no huyó, aquí lo destruyeron. El que no quiso salir aquí, que era la señal, ya cuando se vieran cercados, y entonces fueron cercados y se devolvió y quedó el espacio ¿para qué? Para huir. Llegado Tito y aquí sí no se echaron para atrás, destruyeron Jerusalén. Entonces la huida es ¿dónde? Acá. En otras palabras, con la ley dominical va a haber dos sitios. Con la ley dominical va a haber dos sitios. Digámoslo así, uno aquí de primero y el otro ¿a dónde? ¿En cuál de los dos tengo que salir yo? ¿En este o en este? ¿Tengo que salir en cuál? ¿Cuándo se dio ese primer sitio? ¿Cuándo será ese primer sitio? ¿Cuándo fue sitiado ya el pueblo para ser ya destruido? Adventista. Henry W. Blair, en mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso una legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo. Para ese tiempo, este señor iba ya prácticamente, y todo el Congreso estaba de acuerdo para imponer la ley dominical. ¿Ya? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de la ley dominical? Que el pueblo de Dios no estaba ¿qué? Preparado. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Dios? Retirar esa ley dominical porque el pueblo no estaba preparado. ¿Ya? Y en esa oportunidad ya tenía el pueblo ¿qué hacer? Salir. Para que cuando llegara la próxima, no lo cogiera él ahí. Entonces miren lo que vamos a mirar aquí. ¿Cómo sé yo que para esa fecha, cerca de 1888, estaba por darse la ley dominical? Que ya se iba a dar, ¿no? Que todo estaba listo para eso. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318. El conflicto inminente. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. ¿Una gran qué? Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminente, se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Cuál va a ser esa lucha más portentosa de todos los siglos? La ley dominical. Y ya se estaban viendo, dice ella aquí, que por más de 40 años que hemos estado predicando de la ley dominical, de la ley dominical, de la ley dominical, ya se están cumpliendo ante nuestros ¿qué? Ojos. En esa época, dice, ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. ¿Qué se estaba haciendo ante los ojos de ellos? Se habían instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del sábado, del domingo. Ya ha llegado a ser de interés e importancia ¿qué? Nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? Es la pregunta. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. ¿Qué estaba por ocurrir en ese tiempo? Y hay más citas. Y por eso fue que el Señor en 1888 manda el mensaje de justificación por la fe, que fue lo último. La hermana Juez dice, eran las gotas de la lluvia tardía. Si el pueblo lo recibía y lo experimentaba, iban a dar el fuerte pregón. ¿Ya? El fuerte pregón, porque la ley dominical se iba a imponer. Cuando manda el Señor eso, y ya la ley dominical, el Señor tuvo que detener la ley dominical porque el pueblo iba a haber un desastre total y el pueblo no estaba preparado.
Y desde 1888, para esa fecha, comienza entonces ella a mandar muchos mensajes después de la cita anterior que vimos. ¿Ya? Comienza a dar muchos mensajes de la salida al campo. No sé si me están comprendiendo. Después de esa situación, ella comienza a dar los mensajes de la salida ¿qué? Al campo. Y que cuando vieran que el ejército estaba cercado, entonces ahí ya estaba cercado en 1888. Ya estaban cercados. Ya estaba todo listo. Pero el Señor, como ocurrió en la primera cerco que le hicieron, Dios impidió que actuaran para que el pueblo pudiera ¿qué? Entonces acá el Señor impidió ese movimiento de la ley dominical y comenzó a mandar, salgan al campo, salgan al campo, salgan al campo. Vamos a darle chance al pueblo para que salga ¿a dónde? Al campo. Y de ahí comenzó. Muy pronto se dará ¿qué cosa? El segundo ¿qué? Cerco. Y quizás el que no pudo salir en la primera, porque ya vimos que dice que muchos que desean salir en ese tiempo, ¿qué vas a hacer? No lo podrán hacer. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que es antes de la ley dominical. Y habrán algunos que en su misericordia saldrán en la ley dominical. Porque no pudieron salir. No porque no quisieron. No pudieron. Y el Señor en su misericordia va a ayudar. Entonces, primer sitio, senador Blair, 1888. Comienzo de mensaje de salir de la ciudad. Comienza la hermana Guaya a sacar el mensaje de salir de la ciudad. Justificación por la fe, gotas de la lluvia tardía. Segundo sitio, ley dominical futura. Última oportunidad de huir. Y algunos adventistas no podrán salir. Ya lo leímos. ¿Ya? Así que se entiende esa cita donde dice que a veces la malinterpretamos y estamos esperando ya sacar las oficinas, las escuelas en la ley dominical. ¿Ah? ¿Cómo vamos a sacar escuelas, oficinas y todo eso? Sanatorios apenas para el campo, hospitales para el campo. No se podrá. Si les cuesta a veces trabajo sacarla ahora en tiempos de paz, ¿se imaginan en esa época? Que todo va a estar restringido. Algunos adventistas no podrán salir de las ciudades. Ya lo leímos otra vez. Dice aquí, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Oremos al Señor que no seamos uno de nosotros. ¿Ya? Si el mensaje de la salida al campo es vital en el proceso educativo de Dios, ¿cuál sería la manera correcta para salir al campo? Ahora viene otro tema, ¿no? Es ya cómo salimos al campo. Bueno, no se recomienda salir al campo corriendo o por un fuerte discurso que alguien dio aquí, como de pronto estoy haciendo yo, y usted dice, ya me toca a mí salir. Renuncio, vendo todas mis cosas y me voy para un campo. Ya, eso no es así. La persona tiene que hacer un proceso en oración, preparándose, visitando, porque así ha pasado. Hay gente que se va al campo y va muy contento y cuando está allá, ay no, pero este calor, ay no, que la culebra, ay no, que el mosquito, ay no, que no, yo me devuelvo. Ya, y encuentra otro estilo de vida, otras cosas. Ya, yo pensé que iba a venir a acostarme en una hamaca, al aire puro, libre. Yo pensé que iba a montar un árbol a coger los mangos, las papayas y todo eso, así nada más que solo coger y ir comiendo. Hay hermanos que me han dicho a mí que pensaban que uno sembraba una mata de frijol y esa mata duraba toda la vida ahí. Sí, que era rápido todo y que eso vivía todo el tiempo con una sola siembra que uno hacía, que el resto era coger y recoger y recoger. Entonces, se llevan unos chascos y por eso tienen que ser programados. Deberían ir a diferentes lugares, lugares donde estén hermanos ya establecidos para que vayan conociendo el movimiento, cómo es la cosa, ya aprendiendo muchas cosas. Ojalá hicieran cursos previos antes, teórico, práctico, antes de salir. Para que cuando usted vaya al campo usted tenga herramientas para pensar.
y no como otros hermanos que compran y después que compran es que van a pensar. Bueno, ahora ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Cuando viene, no, ay, esa tierra no, si yo hubiera sabido, esta tierra no la compro yo. Miren, una tierra arcillosa, no tiene esto, no tiene aquello, no tiene esto otro, y lo que hace es defraudarse y regresarse. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que la persona aprender primero antes de comprar. Visitar diferentes lugares de hermanos, conocer cómo es el movimiento y no apresurarse a andar comprando ni andar saliendo. Utilizar las vacaciones para ir a esos lugares, ir cogiendo experiencia y no andar a la carrera, porque para que no cometa errores. Entonces aquí mismo dice, mensajes selectos, tomo 2, página 414, no deben realizarse movimientos imprudentes, motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darle liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar, es informar y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Entonces hay que aconsejar, hay que ayudar, pero no hay que impulsar a nadie ni andar dando sermones para sacar a la gente a la fuerza y la gente, hermano, nosotros hemos visto fracaso tras fracaso, más de 30 años viendo gente en fracasos y otros superando y estando bien, ¿no? Pero es porque cometen muchos errores. Salen varios hermanos, se ponen a vivir juntos, 3 familias en una misma casa, destrucción total. ¿Ya? Y así sucede. Cometen muchos y muchos errores y muchos errores terminan devolviéndose. Tenemos que saber si dónde vamos a ir, si nosotros podemos sostenernos económicamente. Hay gente que se va por fe así, y cuando llegan allá, yo no sabía que había que trabajar tanto para poder sacar esto. ¿Ya? Entonces, todo eso tienen que mirarlo antes de salir al campo. Dice aquí, me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. ¿No qué? No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá que hayan generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. ¿Ya? Porque lo que ha habido es mucha gente en fracasos en el campo. Les toca regresar con pérdidas económicas. A veces les toca vender el terreno más barato como lo compraron, porque necesitan salir del medio. Todo eso tienen que observarlo a la salida al campo. Bueno, este ya es el plan de educación de las escuelas. No me voy a dedicar a eso. Voy a adelantarme aquí porque quiero llegar a este punto. Recomendaciones en la salida al campo, que es lo más práctico, ¿no? Primera recomendación, pasar una temporada previa en un lugar de campo como entrenamiento antes de salir o comprar. Hay hermanos que no, primero compro y después voy a un lugar de eso. Error tremendo. No. Porque cuando usted viene, ya viene con otra visión y el terreno que compró no le sirve. Porque la gente piensa que tierra es cualquier tierra. Que yo compro una tierra y ya esa tierra ya tiene que servirme. Error de errores. ¿Ya? Ni siquiera se guíe por el color. Es que una tierra negrita, esa tierra es buena, la compra. No tiene que comprar eso. Tiene que saber muchas otras cosas. Entonces, primero, vaya 1 o 2 temporadas o 3. Entre más varíe, mejor. Vaya a un lugar caliente, vaya a un lugar frío, vaya a un lugar tierra media. Porque hay gente que, yo voy a comprar una tierra muy buena, la compró, llegó, aquí hace frío, no aguanto el frío. Se enfermó, le tocó vender eso, porque no puede estar en el frío.
o muy caliente, yo estaba era ahogándome allá. Yo me tocó vender eso para venirme, porque se fue así a la carrera. Segundo, ¿ah? Recibir una capacitación teórico-práctica de agricultura antes de salir al campo. Recibir una capacitación, ¿qué? Teórica y práctica. A algunos nos gusta solamente lo práctico, pero no lo teórico. Y en el campo hay que tener cabeza, algo aquí para pensar cuando tengo las dificultades en el terreno. ¿Ya? Porque lo que yo aprenda en un lugar no quiere decir que me va a servir en el otro lugar. No sé si me hago entender. Les pongo lo mío. Yo fui a un lugar muy fértil, un lugar donde la gente solamente limpiaba con un palo, hacían un hueco, tiraban una semillita, la tapaban, esperaban que lloviera, salía todo y uno recogía y por ahí limpiaba algo y recogía. Esa fue la agricultura que yo aprendí. Cuando yo compro la finca mía, donde estamos nosotros ahora, fui a hacer la misma gracia. Bueno, limpié, hice así, cuando hice así, ¡puf!, me rebotó. Era tierra arcillosa y ahí donde estaba era tierra arenosa. Y cuando iba a ser, y medio logré ahí con sembré, no salió nada. De todo lo que sembramos, no salía nada. Por ahí yuca era lo único que nos daba. ¿Qué me tocó hacer? Comenzar a leer libro, a leer libro, a leer libro. Entonces ya me di la textura, esta es una textura, donde yo estaba era otra. Hay que hacer modificaciones de textura y estructura. El pH es un pH ácido, tengo que neutralizarlo, entonces tengo que utilizar cal. Los microorganismos son de este tipo, tengo que aportarles microorganismos. Materia orgánica, entonces me tocó estudiar en libros para saber qué hacer y gracias a Dios nosotros hemos cultivado, de lo que he contado han sido 40 productos diferentes. 40 productos diferentes donde no salía sino yuca y creo que era banano y ya nada más. ¿Otro qué hace? No, yo mejor me voy, yo no voy a estar aquí. Después nos dimos cuenta que esa era la finca más mala de toda la región. ¿Ya? Nadie compraba eso. Y gracias a Dios nos la vendieron a nosotros. ¿Ya? Y ahí yo aprendí. Me tocó ponerme a leer y a estudiar. Y después la gente, el que nos vendió nos dijo, si nosotros hubiéramos sabido lo que daba eso. El que nos la vendió después. Y ya llevamos más de 30 años ahí. Sin habernos mudado. Otro se va. Pero nosotros perseveramos y vimos y estudiamos y leemos. Entonces, por eso yo le digo, una preparación, una capacitación ¿teórico qué? Práctica. Porque yo puedo aprenderme toda la teoría, pero si no cojo y pico la tierra y no hago las cosas, tampoco da nada. Tienen que hacer las dos cosas. Y ojalá antes de ¿dónde? De ir al campo. Tercer punto. Una prueba reina al salir al campo es la convivencia entre familias o entre las familias que van. Siempre la recomendación es que sean 2 o 3 familias que van a poner el puesto de avanzada y esa es la prueba reina. En la iglesia comemos muy bonito y muy contentos y somos hermanitos para allá y para acá. Cuando salen al campo se forman unas y yo me devuelvo. ¿Ya? Yo pensé que el hermanito era santo. Como él hablaba de que era la santidad, entonces yo pensé que era santo. Nico, ¿Sí? Nico, yo quiero ir a una cita. Bueno. Bueno, hermanos, voy a leer con ustedes, voy a leer en Conducción del Niño en el capítulo 49. Voy a leer en la página 271. Las perplejidades del trato familiar. Entonces, lo que acaba de decir el hermano Nicolás. Pareciera que fuera como muy agradable así. Nos reunimos, estamos muy contentos, muy felices. Pero ya en la convivencia, ya es donde nos vamos a distinguir realmente. Entonces miren lo que les voy a leer. Dice así la sierva de Dios.
No es lo mejor Gracias, que hermano. los miembros de una, de dos o de tres familias que están unidas por vínculos matrimoniales se establezcan cerca la una de la otra. ¿Qué diremos entonces de los que se van a vivir en una casa, 2, 3 familias juntas? 28 personas en una casa y un baño para 28. Y todos con el deseo y el fervor de agradarle al Señor. Y todos queriendo obedecerle al Señor. Pues vamos a mirar cuál es la recomendación. Que no es lo mejor que los miembros de una, de dos o de tres familias que están unidas por vínculos matrimoniales se establezcan cerca la una de la otra. La influencia no resulta buena. Las ocupaciones de una familia son las ocupaciones de todas las demás familias. Las perplejidades y las dificultades de una o de otra están afectando a las tres familias que se han establecido. Hasta donde sea posible, debe quedar dentro de los límites del círculo familiar todas sus perplejidades. Cuando están unidas estas familias, se extienden sus perplejidades a todas las familias y tienen su influencia sobre las reuniones religiosas. Hay asuntos que no deben ser conocidos por una tercera persona. No importa cuán amigable sea. No importa cuán íntimamente esté relacionada. Los individuos y las familias deben mantener esos asuntos para ellos como familia. Pero la íntima relación de varias familias que están constantemente en comunicación tienen la tendencia de quebrantar la dignidad que debe mantenerse en cada familia. Al realizar el delicado deber de reprochar y amonestar, habrá el peligro de herir los sentimientos, y a menos que se lleve a cabo con la mayor ternura y cuidado, las mejores personas están expuestas a cometer errores, faltas, y debemos de tener mucho cuidado como familias en no exagerar las cosas pequeñas. Es muy agradable para los sentimientos naturales esta relación familiar, esta relación de iglesia. Pero el consejo de Dios es que no es lo mejor que se tome en cuenta todos los factores del desarrollo de carácter simétrico y cristiano. Todas las familias serían mucho más felices si estuvieran separadas y se visitaran ocasionalmente. Y su influencia mutua sería 10 veces mayor. Entonces, mis amados, hemos visto que nos unimos dos familias. Bueno, como yo aprecio tanto al hermano Jonathan y a Milka, pues entonces vamos a comprar finca los dos. Y mientras construimos la casita, pues vivimos en la misma casa. Y después entonces yo ya comienzo a conocer la vida íntima y privada de los hermanos y viceversa. Lo que debe de quedar en el círculo familiar ya lo conoce una tercera persona, una tercera familia. Entonces, ya cuando nos reunimos acá, traemos temitas que van a salir y quizás Jonathan va a decir, la hermana Omeira me está echando el sermón a mí. O el hermano Jonathan está predicando, es para mí. Hermanitos, si empieza ese vaivén, y ya comenzamos a quejarnos, y ya comenzamos a lamentarnos, y ya comenzamos a murmurar, y ya comenzamos a decir, yo me regreso a la ciudad. Y ya cuando nos regresamos al lugar, ya venimos y le decimos a todos los hermanos, qué cosa tan terrible esa experiencia del campo. Yo no hubiera querido jamás, yo por ponerme a escuchar al pastor fulano de tal. Mis amados, el Señor no quiere eso. Por eso hay que tener en cuenta todo esto que el hermano Nicolás está leyendo. Miren este tercer punto. La prueba reina al salir al campo es la convivencia entre las familias. Hermanos, la prueba no es en la experiencia que hemos tenido
la prueba más dura es la convivencia. No es el trabajo, no es la escasez, la convivencia. Por eso el plan de Dios es que nosotros programemos todo bien programado. Y no es el plan de Dios que nos vamos a vivir en una misma casa, 3 o 2 familias. ¿Ustedes quieren comprar su casita, su finquita, su tierrita? Sí, distanciaditos. Y nos visitamos ocasionalmente y respetamos a los hermanos y los hermanos respetan la otra familia. Ese es el consejo. Se vuelve la vida del campo a la ciudad. Exacto. Ha pasado casos, hermanos, de familias que han estado en ciudades como acá en bastantes trajinadas, donde el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar, los hijos van a un colegio y casi no se ven. El día que se ven es el sábado en la iglesia y el niño está en la escuela de jóvenes, el otro está con los jóvenes, así que en el sábado por ahí un rato que se ven. Cuando salen al campo van a estar todo el tiempo juntos. Y ocurren cosas como ocurrió en la pandemia. ¿No vieron que en la pandemia hubo el confinamiento y permanecía toda la familia unida? ¿Y qué pasó? Hubo divorcios, hubo de todo, problemas de los papás con los hijos, un desastre total porque no pudieron estar juntos en la pandemia en la misma casa donde vivían siempre. ¿Ya? Entonces eso ocurre cuando salen al campo, van a estar todos juntos ahí, la familia, y ahí comienzan entonces los problemas. Entonces todo eso tienen que analizarlo antes. Siguiente punto. Yo ahorita dejo el espacio para las preguntas. ¿Se fue la luz? ¿Qué? Ah, ese era el último, verdad. Bueno. ¿Por qué sale usted al campo? Esa es una pregunta que tiene que tener clara, ¿no? Hemos visto hermanos que salen, uno huyendo del estrés de la ciudad, nada más. Otros, después que están allá, en esa tranquilidad, como que no estoy aquí solo, esto tal. Y a mí me pasó, un amigo, un hermano, cuando éramos jóvenes, él también iba a salir al campo. Y salimos en periodos diferentes, no me acuerdo por qué él salió. Fue al mismo lugar donde yo fui, para mí fue una bendición. Pero de ahí cogí para otro lugar que fue donde conocí a mi esposa. Y él fue al mismo lugar donde yo fui. Y cuando no pasó ni un mes, como 15 días, 20 días, ya estaba otra vez en la ciudad. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Imagínate, no pude soportar ver las casas tan lejos. Porque él vive en Barranquilla, que todas las casas son ahí al lado. Y él dice que se estresaba ver las casas tan lejos, que le hacían falta las casas tan cerquitas. Que el ruido, que esa soledad y ese silencio de Barranquilla, donde hay tanto ruido en esa ciudad, todo el tiempo, porque ahí ponen los aparatos de música de esos que antiguamente eran unas cosas grandísimas así, a todo, por fuera de la casa, y cada persona pone uno en la calle, en ese ruido. Y él decía que esa tranquilidad le desesperaba. Entonces, ¿por qué sale usted al campo? Ya tiene que tener claro a qué va, encontrarle sentido, porque después se va a aburrir y va a querer regresarse nuevamente ¿a dónde? A la ciudad. Visión de evangelizar las ciudades. Visión de evangelizar ¿qué cosa? Debe estar pendiente de eso. Usted sabe que usted fue al campo, también fue a hacer obra misionera. Proyectarse en eso. Recomendación de salir 2 o 3 familias, porque a veces cuando sale la persona, el grupo solo, llevan deficiencias en algunas áreas y familias se pueden complementar. Por ejemplo, a veces se sale ahora pues porque tenemos el tema del internet y los hijos pueden estudiar a distancia pero antiguamente tocaba era
que dentro de la misma familia alguno tuviera el don de la educación, de enseñarle a los hijos, porque de nada sirve llevar los hijos al campo y meterlos en la escuela pública del campo. Se supone que se están sacando los hijos al campo es para no tenerlos en la escuela pública de la ciudad. Y para meterlos en la escuela pública del campo, ellos mismos tenían que sostener la parte educativa. Ya. Así nos tocó a nosotros. Los hijos nuestros nunca fueron a una escuela, ni en la primaria ni en la secundaria. Yo le di todas las clases de primaria y secundaria en la casa. Yo trabajaba mediodía con ellos y mediodía era dándoles las clases a ellos. Así los criamos nosotros. Y atendíamos pacientes y teníamos cosas y dividíamos el tiempo para todo eso. Ya después ellos hicieron sus cosas, pero ya mayores, y no fueron más que todo virtuales, no fueron presenciales. Entonces, había que hacer esto, ¿no? Los dones, había que compartirlos entre las familias, y así se apoyaban las familias en esas áreas. Al salir a comprar finca, ir en periodos de no lluvia. Bueno, de pronto aquí, como son estaciones y todo, pero usted debe ir en momentos que no esté lloviendo. Acá deberían ir de pronto en verano, que no sé a qué hora se secan, que cuando usted vaya esté lo peor. Porque a veces usted va en los países nuestros, van a comprar la finca cuando está lloviendo y ven, uy, mire esa quebrada, uy, esa cantidad de agua que va ahí. Vaya usted cuando no está lloviendo para que vea, seco. Y ahí queda usted, uy, me quedé sin agua. Entonces tiene que ir en periodos donde todo esté lo más feo posible para que usted vea la realidad. Hay gente que le venden es cuando está todo verde, está lloviendo y usted queda encantado. Uy, qué belleza. Apenas se va eso, es que ve usted lo que es la realidad. Tiene que analizar el tipo de clima, porque hay gente que no le conviene el frío, hay gente que no le conviene lo caliente, hay otros que tienen el clima medio. Todo eso tiene que mirarlo antes de ir a comprar. Porque hay gente que se emociona, es que una finca muy barata. Y a veces también usted va y la persona que le muestra la finca dice, mire, esta finca está así como acabada, pero es porque yo no tengo tiempo, yo ya estoy muy viejo, yo casi no puedo trabajarla, pero mire la finca del vecino. Usted se va para la finca del vecino, lleno de comida y todo. Y usted viene confiado de que en la suya, ¿qué? Es lo mismo. ¿Ya? No, usted tiene que ver cómo está esa finca y observar y mirar. No confiarse en la del vecino, sino en lo que está viendo ahí en la realidad. Porque a veces están trabajando, pero no se produce como está ahí al lado. Y hay que mirar la del vecino por qué produce. Cuando usted viene a ver puro químico y puro veneno. Y usted dice, voy a comprarla porque vea, y llega acá. No, aquí no da, sino tiene que meterle químico, tiene que meterle veneno, tiene que meterle esto, tiene que meterle esto, tiene que meterle esto. Y quedó entonces usted aquí que, yo para qué salgo al campo a producir con puro veneno, a enfermarme yo mismo. Entonces, todos esos detalles usted tiene que verlo y no confiarse en la finca del vecino, ¿ya? El tipo de suelo, tienes que conocer el tipo de suelo. Hay suelos más suaves para trabajar, hay suelos más pesados. Si no conoces eso, entonces te meten en un suelo que es muy duro y después dicen, no, es para trabajar ahí, eso es muy duro, yo mejor tengo que irme para otro lado, yo voy a vender porque es que yo aquí no puedo trabajar. Todo eso tiene que conocerlo. Y la distancia a la ciudad, eso también depende qué tan abuelitos estamos, qué tan físicamente estamos, porque si estamos muy lejos y nos da alguna cosa para sacarnos allá, donde esté el puesto de salud, o donde esté el hospital, o donde yo tenga que ir, tengo que mirar todos esos aspectos. Depende de mi edad y depende también de mi estado de salud. ¿Sí? Hermanos, les voy a regalar esta cita para que después ustedes la estudien. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 53. En la página 214 dice lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 53. Consejos y advertencia a los que se proponen salir de las ciudades. Consejos y advertencia. Hermano mío, su carta me dice que en Barrow Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar.
existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, o en forma imprudente, o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Vayan pues mirando, hermanos, que no es el plan de Dios que hagamos las cosas apresuradamente bajo la agitación de movimientos que se levantan, ¿sí? No deben realizarse movimientos imprudentes, motivados por el consejo de salir. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla libremente a todos los que se la pidan sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber y que actúen bajo la dirección divina, enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerlo. Yo no estoy de acuerdo, mis amados, en llegar y darles a ustedes un mensaje para que mover los sentimientos. No, nosotros tenemos es que trabajar la parte del raciocinio, razonar de causa a efecto. Órenle al Señor, que el Señor está dispuesto a dirigir y a guiar. No demos pasos imprudentes ni acelerados. Todo debe ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén.